HRA creó una metodología que está basada en el Balance Scorecard y todo esto se trata de una planeación estratégica para poder llevar tu empresa al otro nivel. Y la vez pasada les voy a presentar acá cómo está nuestra pirámide. La metodología basa en 5 ejes. La semana pasada estuvimos hablando del eje de la infraestructura, que va muy ligado con el eje de capital humano, y hoy vamos a ver mucho más a fondo el capital humano. Y una vez que tengamos ya la infraestructura estratégicamente planeada, cómo debemos de conservarla y todo, empezamos a tener a nuestro personal que basa sobre esa infraestructura. Significa, tenemos primero un local, tenemos activos, computadoras, hornos, estufas, mesas, sillas, que es parte de la infraestructura, y ahora necesitamos tener el talento adecuado en nuestra empresa para poder desarrollar nuestra empresa. Y como ustedes bien están viendo, nosotros nunca decimos recursos humanos. ¿Por qué? Es simplemente semántica esto. El ser humano no es un recurso. El ser humano es mucho más valioso que un recurso. Por ejemplo, una mesa es un recurso. Y normalmente cuando doy esta clase en vivo y en directo, agarro una mesa y la pateo. Y la gente se me queda viendo, ¿y ahora qué le pasa a este cuate? Pero la mesa, si la pateo, pues tal vez se pueda rayar y eso si la mesa es muy sólida, ni se va a rayar. Pero tú haz lo mismo con un ser humano y vas a ver que la reacción es completamente diferente. Entonces, en pocas palabras, el capital humano no lo podemos tratar a patadas y yo he visto que en muchas empresas tratan muy mal al personal. Exigen mucho, dan poco. Y yo siempre he dicho que en los restaurantes eh, tu personal, tu gente va a tratar al cliente como tú trates a tu personal. Por ende, es el capital más valioso que tiene la empresa y como tal, pues hay que ser hoy en día pues casi psicólogo o hay que estudiar algo de psicología. ¿Cómo haces que la gente haga lo que realmente tenga que hacer? ¿Por qué? Porque todos son contratados y tienen un fin por el cual fueron contratados. Y entonces, para que la gente se desarrolle y haga lo que tenga que hacer y lo haga bien, pues también entra mucho este trato. Y por eso es el capital más valioso. Siempre he dicho que un restaurante, cualquiera que tenga dinero, puede poner el mejor restaurante del mundo. Pero puedes tener mucho dinero, pero no poder atraer ese capital humano. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el trato que le das a la gente. Y entonces vamos a desarrollar este tema que es el segundo eje, capital humano. Y en la siguiente sesión vamos a tratar los procesos operativos estandarizados. Después vamos a ver la parte de la comercialización de un negocio y como cúspide de la pirámide siempre están las finanzas. Mucha gente solo se concentra en las finanzas, pero las finanzas van a ser sanas cuando construyas, como está acá la pirámide, de parte de que construyas una buena infraestructura, que tengas bien toda esta estructura organizacional que es el capital humano bien organizado, todo esto operando con procesos por escrito claros y capacitados. La parte de comercialización es otro tema para llegar a finanzas sanas. Bien, entonces vamos a empezar hoy a desarrollar este tema de capital humano y sin mayor preámbulo empezamos con este tema que a mí me apasiona, que es capital humano. Bien, y el capital humano, acá el título dice, debe ser tu diferenciador y debe ser un diferenciador muy, muy grande. Porque mira, puedes tener un restaurante muy bonito, buen marketing y todo, pero si no trabajaste suficiente con el personal, con el capital humano, puede ser que el marketing sea un gasto absurdo porque pues, puedes atraer la gente, pero si la gente no está contenta, lo va a reflejar a tus clientes. Eso lo tengo bien, bien claro. Espero que tú también. Bien, y desarrollamos el tema y vamos a hablar algo que es la cultura y el talento generan resultados. Y acá estamos hablando de una cultura y toda empresa debe tener una cultura organizacional. Es cómo trato a la gente, cómo capacito a mi gente
¿Y qué espero de mi gente? En muchas empresas, pues, la gente no sabe qué espera uno de ellos y las personas, al no saber qué espera uno de ellos, pues también no van enfocados hacia esa meta. Y la palabra cultura viene de cultivar, o sea, tiene que ser un cultivo. Imagínate un huerto, si yo no lo cultivo, no le saco la mala hierba, no le pongo a bonito a la planta, no le hablo bonito a la planta, pues la planta se va a marchitar, no va a dejar buen fruto y por ende no van a generar buenos resultados. Por otra parte, estamos acá hablando el talento. Todo ser humano, a mí me consta y estoy más que seguro de esto, si algo estoy seguro, de esto estoy muy seguro, que todo ser humano posee talentos y dones. Ahí por ahí tengo otra plática, si la gustas escuchar, de los talentos y dones, pero hoy voy a tomar de esa plática solo una parte de. Todo ser humano tenemos talentos. Por ejemplo, acá me gusta contar mucho la historia de que, por ejemplo, un pato, ¿qué talentos tiene? Un pato tiene talentos de natación. Un pato se desenvuelve en el agua y nada muy bien en el agua. ¿Qué talentos tiene una ardilla? Una ardilla tiene talentos de escalar. Imagínate, en las empresas de repente creen que es bueno rotar puestos. Pues yo estoy completamente en contra de esto. A veces es bueno solo por una semana para que entiendan qué es lo que hace el otro. Pero si tú tienes un talento para cocinar y me pones en el servicio, no me voy a desempeñar muy bien. Y el talento, hablábamos del pato que nada bien y la ardilla, ¿sí? La ardilla que escala bien. Si yo roto de puestos, es como si el cocinero lo pongo a servir y el cocinero no va a servir bien. Y al mesero lo pongo a cocinar, pues no va a tener sazón. Y eso, por eso estoy en contra de la rotación de personal en sus turnos, porque cada uno tiene talentos. Entonces, si yo sé que mi pato es buen nadador, le voy a conseguir más cursos para que desarrolle la natación aún mejor. Y a la ardilla, que es buena escaladora, lo voy a meter a más cursos para escalar para que escale mejor. No sé si entendiste esto. Y ahora, las empresas deben de atraer talento. ¿Qué es atraer talento? Es reclutar talento y una vez que hayas reclutado ese talento, que estés consciente de que toda persona tiene talentos. Primero, si no sabe la gente qué talentos tiene, ahí podemos compartir un test muy bueno que se llama Strength Minder, o sea, es cuáles son tus fortalezas. Y hay tests que puedes tú tomar y saber, yo tengo fortaleza, por ejemplo, Adrián Howell tiene fortalezas porque hice el test y lo sé hoy porque estoy seguro, soy muy estudioso. Y entonces yo cuando vi eso dije, soy estudioso, ¿y ahora qué hago con eso? Pues ahora mis conocimientos que aprendo los comparto. Y tengo un talento dado ahí para estudiar y transmitir conocimiento. Y entonces me desarrollo en eso y por ende me debo desarrollar bien. Espero que te esté gustando la plática y haga sentido, por si no estoy diciendo acá tonterías. Bien, entonces atraemos ese talento y el talento tiene que ser desarrollado, formado, cultivado. Y hay que cultivar, invertir en las personas. A ver, si yo veo que alguien tiene talentos numéricos, financieros, lo mando a cursos de finanzas, lo sigo fomentando y lo peor que creo que puedes hacer es todólogos, porque hoy en día va en contra de la naturaleza humana. No podemos ser buenos en todos, pero sí tengo ciertos talentos y si la empresa cultiva esos talentos, eso me va a llevar al éxito. Bien, entonces acá hablamos de dos cosas muy importantes. La cultura organizacional significa cultivar como una plantita a ese talento para generar resultados fuera de serie. Bien, vamos con lo siguiente. Vamos a hablar del reclutamiento que ya dije algo. Que debe de tener tu empresa un proceso muy claro cómo reclutamos a la gente. Primero tienes que tener bien claro qué perfil es el que necesitas. Y para perfilar a las personas tenemos ahí otro test que con mucho gusto te lo podemos compartir si no los pides. Y es todo un curso que habla del DISC. DISC son las cuatro siglas que es, hay gente dominante, gente influyente, gente estable, stable del inglés, por eso DISC, y CD condescendiente. Y el perfil de puestos, tú debes de saber perfectamente
qué persona es la que quieres reclutar y atraer ese talento. Y esto es reclutar, saber este perfil de puesto necesito esta persona que tenga estas habilidades, destrezas, para que contrates bien. Miren, para mí lo más importante que tiene una empresa es su personal y por ende saber reclutar, contratar, va a depender mucho de los resultados que vamos a querer lograr en nuestra empresa. Miren, acá dice también contratar bien y acelerar la adaptación. A ver, vamos a hablar un poquito más adelante. Tú sabes como empresario lo que te cuesta la introducción y la rotación de tu personal. Mucha gente dice, no, pues ya se me fue y es molesto porque va de nuevo, tengo que volver a capacitar todo. Y hay algo que le llamamos curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, digamos, de los puestos más sencillos, no por sencillos no son importantes, valga que se entienda esto. Por ejemplo, un mesero o un cocinero de la línea. Dices, son los puestos más básicos de la empresa, pero para que el cocinero que se te fue, el nuevo, tenga el mismo conocimiento, dice la Universidad de Gallup, que es una universidad que hace muchísimos estudios, dice que tarda la gente hasta 3 meses de estar al mismo nivel. Y esos 3 meses, hoy en día, el sueldo mínimo redondo está ahí, lo que le cuesta a la empresa, redondo cuesta 10,000 pesos. Entonces, la rotación de una persona con sueldo mínimo le costó a la empresa 30,000 pesos, porque la curva de aprendizaje son 3 meses para que esté al mismo nivel. Entonces, el obrero más sencillo te cuesta a la empresa 30,000. Conozco empresas restauranteras que tienen una rotación de 140%. A ver, ¿sabes cuánto le cuesta? Es una empresa grande con más de 1,000 empleados. 140% de rotación. ¿Sabes lo que le cuesta eso a la empresa? Puedes sacar tus cálculos. Una barbaridad. A ver, en vez de pagar esa rotación, yo le pondría mucha atención a este curso y viera qué tengo que hacer para que la gente rote menos. Y tiene que ver con lo que hablamos anteriormente, que es esa cultura empresarial, cultivar a la gente, tratarla bien. Y hay un libro que te lo recomiendo mucho de Ken Blanchard que habla, well done, bien hecho. Es mucho más valioso dar la papachada al personal que estarle buscando a dónde tiene fallas, porque miren, todos tenemos fallas. Pero si yo empiezo a apostarle a la gente, a decirle lo que hace bien, pues la gente va a hacer lo que queremos que haga, que hagan las cosas bien. Entonces, acá en pocas palabras, contratar bien y acelerar la adaptación. No puedes acelerar esa curva de aprendizaje, pero lo que puedes hacer bien es después ver cómo vamos a retener al personal y vamos a hablar de eso, de la retención del personal un poco más adelante. Bien, para retener al personal, acá yo hablo, creamos una herramienta en HRSoft que se llama Task Planning. Muy poca gente ha entendido cómo funciona esa plataforma porque es una plataforma que opera bajo objetivos y cada objetivo tiene después iniciativas. A ver. Si hablamos de la rotación del personal, lo que no se mide no se mejora. Entonces, lo primero que tengo que hacer es medir en mi empresa la rotación del personal. ¿Qué rotación tengo? Y si tu rotación es, como dije anteriormente, de 140% o así, pues de entrada te digo, tienes un problema. No tú, la empresa, pero tú eres el líder de la empresa, entonces estás generando un problema. La rotación la tenemos que medir porque, repito, mi amigo Peter Drucker, que es para mí un gurú de la administración, dice, lo que no se mide, no se mejora. Entonces, medimos esa rotación y al ver que tenemos rotación, tenemos que empezar a tener iniciativas para bajar esa rotación. Y yo te aconsejo una cosa, siempre enfoca las cosas en positivo. ¿Qué es lo contrario a rotación? Permanencia, correcto. Entonces, lo que voy a buscar en mi empresa no es rotación, porque es algo negativo, y hago una connotación positiva. Entonces, en vez de hablar de rotación en mi empresa, voy a hablar de permanencia. ¿Cómo voy a lograr esa permanencia? Y ahí viene. El objetivo fuera bajar la rotación a menos de 2 dígitos, que es menos de 10%. 9,9, a partir de ahí tienes un índice de rotación muy, muy bueno. Ya en otro curso, si quieres, te enseñamos cómo se calcula el índice de rotación, pero tu rotación
dicen los grandes expertos que una buena rotación es abajo de 2 dígitos, o sea, 9.9. Listo. Y entonces, primera iniciativa, la capacitación continua de tu personal, ahí empezamos a cultivar a las personas, es lo mejor que puedes hacer. Y yo he oído de empresarios, cada vez se oye menos, pero todavía se oye, es que si los capacito y se van con todo el conocimiento, entonces es un gasto. No, es una inversión. Porque si todos los restauranteros capacitáramos a la gente, cuando viene otra persona de otro restaurante, pues viene capacitado. Y entonces fomentamos que todo el nivel vaya subiendo del personal del mundo de la hospitalidad. Entonces, la iniciativa es, la recomendación que hacemos es, haz una escuela interna en tu restaurante o en tu hotel. ¿Qué es una escuela interna? El capitán debe capacitar a sus meseros. Para eso tienes que tener un manual operativo, que en la siguiente sesión vamos a hablar cómo se arma un manual operativo, porque ahí vas a tener todo, tu protocolo de servicio, tus recetas, tus formatos por escrito, y es lo que vas a capacitar. ¿Y quién lo vas a hacer? No tienes que traer siempre gente externa cara. Tu capitán debe ser uno de los maestros. Tu chef debe ser uno de los maestros que capacita a los cocineros. Y así, tu gerente administrativo debe capacitar al personal administrativo. Genera una escuela interna. ¿Cuánto tiempo le debes de dedicar a esto? Yo digo 2 horas cada semana. Llueve, truene o relampaguee, dedícale tiempo a la capacitación y vas a ver cómo el índice de rotación empieza a bajar. ¿Por qué? A la gente hay algo que hoy en día le llamamos sueldo emocional. No solo el sueldo que recibes en dinero es lo que le cuenta al personal, sino la gente va a decir, oye, en esta empresa me están enseñando, oye, en esta empresa estoy aprendiendo mucho más que en otras. Y entonces eso retiene al personal. Bueno, tal vez puedes decir es pura teoría esto, pero bien, yo lo aplico en mis empresas y te voy a decir una cosa. Nuestra rotación está abajo de 2 dígitos. Hay departamentos que tienen una rotación más alta. ¿Por qué? Porque la gente, cuando el líder no capacita a su gente, la gente se va porque dice, mi jefe no me está capacitando, mi jefe no me está enseñando nada. Entonces, si tú tienes en un departamento, vamos a decir algo, en servicio, una rotación muy alta, el problema no está en el sueldo, el problema está en el jefe de servicio. La Universidad de Gallup dice, ha hecho estudios por qué se va la gente, por qué rota la gente. Y el número uno no está el sueldo, muchos creen que es por el sueldo. Si tú das un sueldo digno o, digamos, acorde al mercado, la gente no se va por sueldo, pero le tienes que dar un sueldo emocional, que es la capacitación continua. Y entonces, si la gente rota mucho en un departamento, tienes que analizar muy bien el líder de ese departamento. Y los americanos dicen que el pescado empieza a oler mal desde la cabeza. The fish stinks the head down. El pescado empieza a oler mal desde la cabeza. Si el jefe está mal de un departamento, va a haber rotación en ese departamento. Y una de las causas es falta de capacitación. ¿Qué puedes capacitar? Hay muchísimo que capacitar. No hay horas muertas en una empresa restaurantera, porque cuando no hay nada que hacer, o limpiamos la cocina o el comedor, pero mucho mejor que eso, una vez que esté limpio, es capacitar, formar, cultivar a tu personal. Bien, vamos con la segunda parte de las iniciativas que tenemos que tener para retener al personal. A todos nos gusta ser evaluados. No sé, yo cuando iba a la universidad o estudiaba, los exámenes para mí eran un placer porque eran, vas a decir que estoy loco. No, porque el examen, la evaluación es, a ver, ¿comprendí algo o no he comprendido nada? Si la evaluación de tu alumno es malo, es que el maestro es malo. Entonces, a toda la gente nos gusta ser evaluado. ¿Y qué vamos a evaluar? El desempeño. Ahora, para poder evaluar el desempeño, necesitamos KPIs por cada puesto. ¿Y qué son los KPIs de cada puesto? Cada puesto tiene un objetivo y lo que no se mide no se mejora. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mido si un mesero es bueno? Uno, tiene que tener una meta de venta el mesero. Dos, evaluación del cliente. ¿Cómo evalúa mi cliente a ese mesero?
Si él llega a las metas financieras, que son sus metas diarias, semanales y mensuales del mesero, después mido qué aceptación tiene entre los clientes. Y después mido también cómo lo evalúan sus compañeros. Y hay una evaluación que se llama evaluación de 360 y esa evaluación va a medir 360 grados. O sea, ¿por qué 360 grados? Porque cada personal mide su jefe, evalúa a su jefe, evalúa a sus pares, sus compañeros, y si tiene subalternos, mide también, evalúa también a sus subalternos. Y entonces por eso 360 grados. Y acuérdate, ¿quieres mejorar la rotación? Tienes que hacer evaluaciones de desempeño. Y para eso tienes que tener KPIs bien claros por puesto y una vez que midas, viene lo más importante de una evaluación de 360, que es la retroalimentación. ¿De qué sirve evaluar a alguien y no lo retroalimentas? ¿Por qué? Como te recomiendo mucho que leas este libro de Well Done, bien hecho, porque ahí vas a aplaudir lo que hace bien para fomentarlo, motivarlo, pero tienes que retroalimentarlo en lo que no hace tan bien porque todos tenemos cosas que hacemos muy bien, pero hay cosas que no hago tan bien de mi puesto. Y si no llegué como empleado a mi KPI, o sea, podría ser muy fácil, te corro, pero eso genera otra rotación. No, mejor capacítalo, foméntalo, coachéalo, guíalo para que sí llegue a sus KPIs. Ahora, ¿qué es un KPI? En inglés es Key Performance Indicator, traducido al español, es un indicador clave, la palabra claves acá muy importante de desempeño. Si no mides cómo se desempeña tu gente, te van a preguntar, oye, ese mesero, ¿cómo es? Pues yo creo que bueno. No, no, no me digas creo. A ver, ¿logró su meta de venta? Sí o no. Check, sí lo logró. Muy bien, felicidades. Dos, ¿cómo lo evalúan los clientes? Ah, no, que Juan siempre es muy atento. Felicidades, lo evalúa bien. Tres, ¿cómo lo evalúan sus compañeros? Es un compañero, es muy buen compañero, me ayuda, es servicial. Y ese mesero lo tienes que cuidar como oro molido. ¿Por qué? Eso es cultivar a las personas. Y esto es lo que tiene que hacer cualquier empresa. Y muchas empresas no le dedican suficiente tiempo a esto y por ende tienen rotación. ¿Quieres frenar la rotación? Empieza a generar KPIs, empieza a evaluarlos periódicamente. Ahora, seguro va a venir la pregunta, ¿qué tan seguido tengo que evaluar a mi gente? Yo recomiendo cada 3 meses, pero es un trabajal. Para poder evaluar, casi casi tienes que tener un gerente de capital humano, que es muy recomendable tenerlo, porque es un trabajo intenso estar evaluando a la gente, pero recuerda, sobre todo después retroalimentándolo, coacheándolo. ¿Por qué no llegaste el resultado? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas una capacitación específica? O muchas veces simplemente el apapacho va a hacer que llegue a sus indicadores claves de desempeño. Ayuda a la gente a lograr sus metas. No le indiques sus errores todo el tiempo, día a día, sino analiza bien, esa persona es valiosa, a dónde tengo que darle capacitación, fomentar para que sí logre sus indicadores claves de éxito. Muy bien, sigamos adelante. Ya llevamos 2 iniciativas para frenar la rotación. Vamos a la tercera, retención y liderazgo. Hijo, pues todo lo que estamos hablando es, acuérdense, no vamos a hablar de rotación, vamos a hablar de retención y permanencia. Lo que queremos es capacitar a la gente y que se quede muchos años con nosotros y tenga algo acá muy importante, es un plan de carrera. Pocas empresas se dedican a decir, a ver, ¿qué plan de carrera puede tener el lavaplatos? Pues no sé si tú hayas visto la película de Ratatouille, que se me hace un poco ridículo esa de que la rata cocina, pero la esencia de la película es que el lavaplatos pudo lograr hacer el chef. Y eso es una carrera, plan de carrera interna. O sea, ¿tú crees que a alguien le guste lavar platos toda su vida? Pues no creo, ¿verdad? Pero en la película Ratatouille tú podías observar que cuando no tenía nada que lavar, el lavaplatos ayudaba a la cocina. Y un día cuando faltó el chef, dijo,
¿quién lo puede suplir? Y levantó el lavaplatos yo. Todos dijeron, ¿tú el lavaplatos? Sí, yo lo puedo suplir, porque el lavaplatos había tenido un plan de carrera interno que nadie se lo fomentó, pero él mismo se lo fomentó, y cuando había que suplir al chef, él pudo suplirlo. Ahora, y de tal manera que también sabía algo que podía enamorar a sus clientes con lo que hacía. Pero bien, por eso necesitamos un departamento de capital humano, para crearle a la gente planes de carrera. Algo que yo enseño mucho en mi empresa es todos debemos de tener discípulos abajo, porque tenemos que estar formando constantemente a gente abajo de nosotros. Si yo hacer si yo sé hacer algo bien, por ejemplo, administrar bien un restaurante, debo de tener a alguien al que le esté enseñando yo cómo administrar un restaurante. Y eso es liderazgo. Vamos a retener a la gente por un fuerte liderazgo. ¿Y qué es un fuerte liderazgo? Es que yo esté liderando un equipo, enseñándoles, capacitándolos, formándolos, y el día que tengas una expansión de tu empresa, así es como se crecen las empresas. ¿Cómo voy a crecer a la empresa si no tengo nadie? Si me voy a la otra empresa, pues ¿quién me cubre ahora a mí? Y acá estamos transmitiendo desde México. En México hay un error muy, muy grave, que la gente dice, es que si yo capacito al que está abajo mío, me va a tumbar el puesto. Y entonces viven con esa creencia que me va a tumbar el puesto desde abajo. Pero mira, hay algo que se llama la espiral ascendente. Si yo capacito y tengo gente que estoy formando abajo, pues yo voy a crecer y crecer y crecer. Y esa es la espiral ascendente que se crea al formar gente. Y eso yo le llamo liderazgo. El líder es que lo sigan, pero ¿por qué te siguen? No porque eres autoritario, sino te van a seguir porque dicen, no, ese sabe mucho, le puedo aprender, y ese líder enseña y fomenta esa cultura de enseñar a otros para que los otros crezcan. Y así vas a formar esa espiral ascendente que siempre va a haber gente preparada. Y cuando tengas gente preparada, la gente va a decir, pues, ¿cuál es mi plan de carrera? Pues tienes que expandir el negocio para que esa gente pueda crecer. Y así es como un restaurante, un modelo de negocio exitoso, lo vas a poder ir creciendo y vas a tener siempre tu escuela interna, que ya hablé hace rato de ella, y va a ir creciendo la gente. Y eso es liderazgo, liderar a otros, que los otros digan, yo un día, yo decía, cuando era más joven, decía, yo un día quiero ser como mi jefe, porque mi jefe era un verdadero líder, me enseñó muchas cosas, y entonces genera eso algo aspiracional que yo quiera ser como mi jefe, pero el jefe tiene que tener conocimiento y sobre todo querer formar gente abajo suyo. Y eso va a hacer que retengas a la gente, porque la gente dice, acá puedo aprender, acá puedo crecer. Y ese es el plan de carrera que te sugiero que lo vayas fomentando en tu empresa. Bien, vamos al siguiente punto. Costo de la rotación. Ya hablé hace rato el costo que representa la rotación. Y el costo, ya te dije, el sueldo mínimo en México está aproximadamente redondeado a 10,000 pesos. La curva de aprendizaje son mínimo 3 meses. Entonces, cada vez que se te vaya uno de tu cartera o de tu banco, salen 30,000 pesos. Por eso tienes que hacer las iniciativas para retener a la gente, para disminuir la rotación. Si realmente los empresarios calcularan el costo de la rotación, créeme que harían mucho más en iniciativas para retener el talento. Y acuérdate, no hay ni una persona tonta sin talentos. Simplemente no hay líderes que desarrollen a las personas sus talentos. Entonces, calcula bien el impacto financiero y operativo que tiene la rotación y empieza a hablar, en vez de rotación, empieza a hablar de permanencia y retención de talento. Y ve a las personas no como un recurso, sino como el capital más valioso que tiene tu empresa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no se mide no se mejora. Empieza a calcular tu índice de rotación. Si no sabes cómo hacerlo, nos puedes escribir, nos puedes contactar y con gusto te damos el formato, cómo calcular la rotación de tu personal cada mes y cada año. Y tienes que tener, y recuerda, que si un departamento tiene alta rotación, es
porque el líder de ese departamento simplemente no es un líder, sino tal vez es un capataz y te está costando mucho dinero ese líder porque fomenta rotación en vez de retención. Muy bien, entonces recuerda que es un costo muy alto, que tienes que aprender cómo hacer que rote menos la gente, detener a la gente, y ya lo hablamos. Mucho es la capacitación, mucho es el liderazgo, mucho es evaluar al personal y en vez de estarlos pisoteando, estarlos motivando. Bien, el siguiente punto que vamos a tratar es, hablamos hace una semana de la infraestructura. Y ahora ya tenemos el eje de la infraestructura, nuestros activos fijos bien controlados, bien mantenidos. Y ahora, ¿cómo integramos? ¿Por qué se integran estos dos departamentos de una manera, por eso es piramidal? Porque primero tenemos una base y construimos sobre esa base el capital humano y la siguiente semana vamos a construir sobre esa base los procesos. ¿Cómo se integran estos dos ejes entre sí? Y pon mucha atención en esta ecuación. La infraestructura por el capital humano es igual a resultados. A ver si, cómo podemos entender esto. Si yo no tengo una infraestructura adecuada, cocinas funcionales, hornillas que funcionen, freidoras que sí fríen, salamandras bien mantenidas, hornos que funcionan, ¿sí? ¿De qué me sirve tener el personal adecuado, capacitado, si la infraestructura no está bien? Entonces, uno, ten bien tu infraestructura, sobre todo ten orden, por favor, porque no cuesta tener orden. Tus equipos, mételos a un programa de mantenimiento preventivo, porque entre más preventivo, menos correctivo, y una vez que esté bien la infraestructura, ahora sí, atraemos talento, el capital humano, lo fomentamos, lo cultivamos, lo desarrollamos, lo capacitamos, lo evaluamos. Y estas dos cosas es un efecto multiplicador que te va a dar resultados cada vez mejores. Pero, repito, con dinero puedes tener la infraestructura que tú quieras, porque el que tiene mucho dinero se compra el mejor horno y todo. Pero si no lo mantienes, los hornos también se van a hacer viejos, van a empezar a fallar. Por eso hay que mantenerlos. Y una vez que tengas el capital, tenemos el reclutamiento del capital, ya lo tenemos, vamos a entrar a una cultura empresarial donde lo fomentamos, lo capacitamos, lo desarrollamos, lo evaluamos, y esta multiplicación da resultados positivos. Ponlo a prueba y vas a ver que no vas a fallar. Y como ya casi al final estamos viendo el caso práctico de HRA. Miren, nosotros todo lo que decimos lo ponemos en prueba. Nosotros tomamos a veces en operación restaurantes que están, valga la pena decir, tronados o que están generando números en rojo, los agarramos. Lo primero que hacemos es orden. Mejoramos la parte operativa, mejoramos la infraestructura y eso no requiere mucho dinero. Es cada mes tenemos un presupuesto de mantenimiento correctivo, pero mucho mejor que el mantenimiento correctivo es el preventivo. Y nosotros hacemos planes, tenemos una herramienta para hacer planes de mantenimiento preventivo y te manda un correo al que tiene que hacer el mantenimiento, te manda un correo para que si no hiciste un mantenimiento, lo puedas llevar a cabo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mejoramos esta parte operativa y eso nos va a dar mejora en las finanzas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la infraestructura bien armada, ya tenemos, ¿cómo se llama? El personal capacitado, motivado, desarrollado, y eso pues, nos va a empezar a dar resultados financieros, ¿de acuerdo? Muy bien, y el siguiente punto es esto. Vamos a hacer unas conclusiones y sobre todo lo que hay que hacer son planes de acción. ¿De qué nos sirve hablar mucho, tener mucha teoría y si no lo podemos llevar a la acción? Ahora, lo que te sugerimos es hacer en tu empresa primero un diagnóstico. ¿Qué está fallo en la infraestructura? ¿Qué podemos mejorar en la parte de capital humano? Hacemos todo un diagnóstico
y vemos cuál es realmente la necesidad de la empresa. Y de ahí vamos a hacer un plan de acción, pero basado en prioridades, que es lo primero que hay que hacer para que vaya dando resultados relativamente óptimos y rápidos. Entonces, todo eso tenemos una herramienta que se llama Task Planning y vamos a priorizar y poner todo este plan de acción por escrito en una herramienta sumamente dinámica para poder lograr los resultados. Y una vez que ya tenemos estas prioridades definitivas, se desglosa en tareas, por eso Task Planning es un planeador de tareas y empieza la mejora continua. A ver, dice por ahí un dicho que Roma no se construyó en un solo día. ¿Qué significa eso? Tú tienes que tener una mejora continua día a día. Cada día voy pegando un tabique más, voy corrigiendo algo, voy mejorando cada día, cada semana, pero basado en estas prioridades. Y entonces, si cada día y tenemos un plan y cada día vas mejorando algo, te garantizo, y te lo doy por escrito si quieres, te lo doy con un notario si así lo deseas, solo que si tú llevas a cabo este plan de acción de mejora continua basado en prioridades, que se hizo primero un diagnóstico para ver a dónde estamos fallos, por eso nosotros en HRA Consulting Group podemos garantizar el éxito. Y como te comentaba hace rato, tomamos empresas tronadas, las operamos y en 6 meses logramos sacarlas adelante en general, ¿no? No lo logramos en todas, pues no somos magos, no somos gurús, pero, por ejemplo, acabamos de tomar una empresa completamente tronada acá en Puebla y al primer mes empezó a generar utilidad, porque simplemente tenemos esta metodología que la sabemos aplicar, ayudamos a los restaurantes a que la apliquen y por eso podemos garantizar casi el éxito, siempre y cuando el restaurantero haga lo que se le enseña. Porque tenemos 42 años de experiencia en esto. Un servidor lleva 42 años en el ramo y no me he dedicado nunca a otra cosa. Pero entonces, a lo largo de estos 42 años, hemos buscado esta metodología para, con una metodología, sistemáticamente ir mejorando los restaurantes. Entonces, básicamente, las conclusiones fueron hacer un diagnóstico, de ahí vamos a medir qué prioridades tienes y vamos a hacer un plan de acción de mejoras continuas, tarea por tarea, paso a paso. Y por eso esta forma piramidal, que al final el resultado de todo esto va a ser que tengas finanzas sanas. Lo tenemos comprobado, tenemos muchos clientes que han confiado en nosotros porque lo hemos puesto a prueba y lo pongo una y otra vez a prueba para ver lo que estamos enseñando, si realmente da resultados. Bien, y como último, me queda nada más decirte que muchas gracias por tu atención. Nos da mucho gusto que te hayas conectado. Sobre todo, esperamos que hayas aprendido poquito o mucho. Es también el construir poquito a poquito el conocimiento. Te damos las gracias por el tiempo que le dedicaste, la atención, y espero que esto te sirva para mejorar tu empresa. Y si gustas los formatos que te comenté, te pones en contacto con nosotros en la empresa. Con gusto te regalamos estos formatos. Muchísimas gracias y vamos a entrar a preguntas y respuestas. Perfecto. Ahora sí, retomando un poquito, muchas gracias, Adrián, por la explicación de este eje tan importante. Vamos hacia las preguntas. Algo muy importante aclarar antes de eso es, no se preocupen, en este webinar no vamos a mencionar nada referente a tema de venta. Ya más o menos ahorita Adrián habló acerca de los productos, acerca de la consultoría, el software que tenemos, pero cualquier duda, háganoslo saber por privado. Mándenos un mensajito al cual les llegó esta liga de Zoom. Si de pronto tienen alguna duda en ese mismo contacto de HRA, pueden mandar mensaje. Ahora sí, yendo al tema de las preguntas, Emilia decía, ¿cómo puedo reclutar buen talento, Adrián? Muy bien. Para reclutar buen talento, primero lo que tienes que hacer es hacer el descriptor de puestos y sobre todo dentro del descriptor hacemos un perfil del puesto para saber exactamente a qué persona queremos atraer, qué talento queremos atraer.
Y una vez que nosotros tenemos ya bien ese documento, sabemos qué perfil tienen, podemos usar plataformas como nosotros usamos mucho y recomendamos mucho la plataforma Indeed, porque ese perfil de puesto lo voy a meter a la plataforma y decir, a ver, atráeme talentos con estas características. Experiencia, tanta experiencia en el puesto, de 2 a 4 años, por ejemplo. Que su manera de pensar sea del DISC, dominante, influyente, condescendiente o estable. Entonces, vas a traer eso y lo que hace la plataforma, mete estos filtros y te va a empezar a filtrar la currícula que te va a llegar. Y una vez que te llegue la currícula, y con Indeed te llega muchísima currícula, si metiste bien los filtros, vienen prefiltrados. Y después tú vas viendo, a ver, que la plataforma no se haya equivocado. A ver, pido de 2 a 4 años de experiencia en el puesto de jefe de servicio, capitán, como le quieras decir. Bien, si no tiene 2 o 4 años de experiencia, vas filtrando y quitas ese CV. Y así tienes que tener una persona que de los 100 que te llegaron, ahora la clave es filtrar a los 3 mejores currículums. Y una vez que tengas 3 currículums, ahora vas a hacer las entrevistas con esos currículums, porque de repente te pueden haber puesto en el currículum algo, pero con ciertas preguntas muy específicas, ves si realmente pues, tiene la experiencia, si realmente lo que puso de su carácter es así, si realmente puso que es influyente, ves, esta persona es influyente, no, esta es muy dominante, no me conviene tenerla como jefe de servicio, o tal vez sí, no lo sé. Entonces, al final, ¿qué es el reclutamiento o la atracción de talento? Es tener bien claro qué es lo que busco y tener las herramientas que te filtren. Ahora, como decía Leo, no se trata de hacer acá comerciales, no venimos acá a venderles algo, pero muchos restauranteros no tienen el tiempo para hacer esa parte de filtración. Y uno de nuestros servicios es ayudarle al restaurantero a hacer ese filtro y a buscar talento muy, muy específico para los puestos. Porque eso va a evitar que después tengas rotación, decir, chin, me equivoqué y, ¿cómo se llama? Esta persona no es lo que esperaba y tienes que volver a empezar el proceso y ya empezaste a tener rotación. Entonces, es todo un procedimiento, cómo filtrar para atraer el talento adecuado, decidir después bien y todos nos podemos equivocar porque nadie tiene la bolita de cristal y decir, esta es la persona idónea. Pero para eso la ley mexicana de trabajo te da 28 días para decir, a los primeros 28 días decir, me equivoqué, esta no era la persona, lo que venía redactado en el CV y pues, cambias. Pero pues, empieza otra vez el proceso y ya perdimos tiempo. Y después la ley te marca que tienes hasta 3 meses, yo haría un contrato de 3 meses para realmente estar seguro que esa persona es la idónea para tu empresa. Y todo esto nosotros lo ponemos en un documento que es un procedimiento de los macroprocesos que se llama reclutamiento y atracción de talento para realmente tener el mejor talento en nuestra empresa. No sé, el que haya hecho la pregunta, si Ac- realmente fue contestada esa pregunta a tu satisfacción. Muchas gracias, Adrián. Aquí mismo, digo, antes de pasar contigo, Chris, abajito puso igual Emilia, que tenía esa duda. Tengo mucha rotación de meseros, es un tema. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Correcto. Y a donde más rota los meseros, y lo dije en mi plática, no sé si pudiste escuchar toda la plática, si no te repito, la plática va a quedar grabada. Eh, si tienes alta rotación en los meseros, tienes que cuestionar a tu capitán o tu jefe de servicio. Porque acuérdate que el pescado empieza a oler mal desde la cabeza. ¿Quién es la cabeza de los meseros? El capitán. Si el capitán no los capacita, no los evalúa, no los fomenta, no hay una cultura para capacitar, enseñar, pues yo como mesero también te diría, bye. Y si el líder es malo, seguramente también el servicio es malo y por ende no tenemos mucha gente en el restaurante, por ende las propinas son bajas y
Por ende, yo como mesero te voy a decir, pues me voy a un lugar a donde sí me tratan bien, a donde sí se llena el restaurante, porque realmente hay líderes operando el restaurante. Buenísimo. Muchísimas gracias. Sí, vamos a subir la liga. Todo va a estar aquí haciendo un poquito de alusión. En YouTube todo va a estar en el canal de HRA Consulting. Así lo pueden buscar, HRA Consulting, y ahí va a aparecer en YouTube. Entonces, bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta, Adrián, de Chris. Dice, hola, buen día a todos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las mejores KPIs para medir a un gerente de mi restaurante? Bien, muy buena pregunta y miren, la idea es no tener demasiados KPIs. ¿Por qué? Porque un KPI lo hice, es key. ¿Por qué dicen los americanos key? Me pregunté muchas veces, ¿por qué llave? Porque si tú no tienes la llave exacta para abrir una puerta, la chapa no abre. Entonces, en lo que vas a medir va a estar el buen desempeño. ¿Qué tengo que medirle a un gerente? Bueno, yo a mis gerentes pues, los contrato para uno. Vamos a dividir los KPIs en KPIs financieros y KPIs cualitativos, porque hay cuantitativos, que son financieros, y cualitativos. Vamos primero con los cuantitativos, los KPIs financieros. El KPI financiero de un gerente es que llegue a las ventas, ¿sí? Que habíamos presupuestado. Y para eso te digo, si tu empresa no tiene un presupuesto, pues partimos de ahí. ¿Cuál es la meta que tenemos de venta? Porque si no hay una meta, pues ¿qué persigo? No voy a perseguir el aire. Entonces tiene que haber una meta financiera. ¿Cuánto debe vender el restaurante? ¿Cuánto es su costo del restaurante? ¿Cuántos sus gastos de operación para tener una utilidad? Y entonces al gerente ya tenemos acá dos KPIs financieros muy, muy importantes. Logró sus ventas, ¿sí? Que es eficiencia y eficacia. Entonces, logró su meta y usó los recursos adecuados para tener utilidad. Entonces, un KPI son las ventas y el otro es la utilidad. Con esos dos KPIs, mido a cualquier gerente. Si lograste tus ventas, perfecto. ¿Y fuiste eficiente con los recursos? Sí, por ende, hubo utilidad. Entonces, con esos KPIs, mides cualquier empresa. Te voy a hacer un ejemplo de la panadería más grande del mundo. No sé si sepas cuál es. Es una panadería mexicana que se llama Bimbo. Valga la promoción que le hacemos, pero no necesita nuestra promoción. El director, el presidente del consejo, tiene dos KPIs financieros. Y uno se llama pan caliente, cuánto pan se produjo, porque eso genera ventas. Y el otro es su pan frío. Al medir pan caliente y pan frío, si él tiene estos dos indicadores en verde, o sea, palomeados que están bien, con eso controló toda la empresa. Y es un monstruo de empresa, la panadería más grande del mundo. Dos KPIs financieros. Pan caliente, cuánto se produjo, y pan frío es cuánto pan sobró ese día. Y con esos dos KPIs, si él lo tiene en un dashboard, en un tablero en verde, se puede ir a jugar golf porque su empresa está funcionando. Y así tú, tu gerente, lo puedes medir. Logró sus ventas del día, palomita. Logró sus ventas del mes, palomita. Ahora, logró la utilidad que habíamos presupuestado, palomita. Esos son los KPIs cuantitativos financieros. Vamos a los cualitativos. Puede haber logrado sus ventas, pero la gente no está satisfecha con el producto. En un restaurante, la evaluación, hay que medir mucho la evaluación de nuestro cliente. Si, por ejemplo, acabamos de evaluar un restaurante que nos decían, no, es que no está bien y mira el aguacate se pone negro y mira el otro y están viendo cosas chiquitas. Pero hicimos una evaluación y el 98% de los clientes dicen que está muy bien el restaurante, tanto la comida como el servicio, como todo. Y entonces 98% pues, es una calificación muy alta. Tienes que llegar y felicitar a tu gerente que los clientes están saliendo contentos, porque al tener clientes contentos, la gente va a regresar y vas a lograr tus indicadores KPIs cuantitativos, así de fácil. Entonces, mides la satisfacción del cliente, que ese es el objetivo máximo cualitativo. Ya está bien el cliente. Ahora voy a medir también el ambiente laboral. Hablábamos hace rato en la plática, lo que no se mide no se mejora. Hay que hacer una evaluación si tu personal está contento. Si tu personal está contento, siempre he dicho, tú tienes contento a tu personal va a atender bien a tus clientes. Y acá hablamos de clientes internos, que es tu personal. Si ellos están contentos,
van a atender bien tu cliente. Si tú los tratas a patadas a tu personal, pues va a tratar a patadas a tus clientes externos y pues, no va a crecer el negocio. Tan fácil. Entonces ya medimos satisfacción del cliente externo, mido la satisfacción del cliente interno y ahora listo, 4 KPIs. Si esos 4 están en verde, yo que tú le diera un bono a tu gerente. Logró las ventas del mes, logró la utilidad del mes, hay clientes satisfechos externos y clientes internos satisfechos. 4 palomitas, 4 KPIs, si los logró, dale un bono, felicítalo, consérvalo porque es un buen gerente. Si no logra sus metas, ¿qué tienes que hacer? Iniciativas para que empiece a lograr sus metas. Ayúdalo, coachéalo, guíalo, capacítalo. Haz un plan de capacitación, tómalo en serio y cualquier restaurante que lo manejes así va a tener éxito, te lo garantizo, y si quieres por escrito. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Josefina, Raúl, ¿alguien más que quiera comentar acerca del tema de capital humano? Ok, aquí Milena más puso, gracias Adrián. Excelente, muchísimas gracias Adrián. Pues listo, creo que no hay más Con mucho preguntas. gusto. No hay más preguntas ahorita. Este fue el segundo eje de como parte de la estructura que tiene HRA. Me gustaría mucho que estén atentos a la comunicación que tuvimos para ver. Ah, mira, aquí Josefina puso. Ajá. Josefina dice, ¿cómo se llama el libro del que habló? El libro se llama Bien Hecho, la traducción en inglés es un juego de palabras que es whale de ballena, well done. O sea, ballena, o sea,